Hola, bienvenidos al Estado de la Nación 2024, un programa que nace como una iniciativa y producción de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. En esta serie de programas estaremos analizando las acciones y evaluando los resultados de la administración del presidente López Obrador, discutiendo los retos que enfrenta México después de 5 años y medio de gobierno y proponiendo alternativas para resolver los problemas que quedan pendientes. Yo soy María Amparo Casar, quédese con nosotros. Para discutir sobre el tema nos acompañan Javier Tello, médico cirujano por la Universidad Nacional Autónoma de México, analista, conferencista y asesor en políticas de salud, y ha publicado en diarios como el Washington Post, el Reforma, Milenio, el Universal, y tiene su columna quincenal en lalista.com. Consúltelo, no se va a repetir. Además es escritor del libro La tragedia del desabasto y consultor experto en materia de salud. Y está con nosotros también mi colega Gonzalo Hernández Licona, doctor en Economía por la Universidad de Oxford. Es director de la Red de Pobreza Multidimensional, así que tenemos al experto perteneciente a la Universidad de Oxford, esta asociación. Titular y secretario ejecutivo del Coneval, que también vamos a hablar de ello, de 2005 a 2019. Y con estos expertos vamos a hablar sobre algo que nos importa mucho a los mexicanos. Creo que después de la violencia es lo que más nos importa, que es nuestro bienestar. Muy bienvenidos, muchas gracias por aceptar venir a este programa. Y quiero comenzar con una pregunta pues relativamente general, sin rodeos. Somos un país, Gonzalo, Javier, de ingreso medio alto, ¿sí? México es, no sé, según la medición, la 13ª o la 16ª economía del mundo, y sin embargo seguimos teniendo indicadores de bienestar, pues francamente trágicos. ¿Por qué? Déjame aventarme, si te parece, Javier, Claro. una primera. A ver, México tiene muchas cosas, tiene una riqueza natural, tiene digamos, muchas ventajas como país. Ya decíamos, sí, el país depende cómo lo midas, el 13, 15, ¿no? Pero hay dos elementos que están ahí presentes. Uno es que cuando haces esa posición por persona, per cápita, pues nos vamos ya por ahí del 80, del 60. Entonces, tampoco es que por persona nos esté yendo tan bien, ni hoy, ni hace muchos años. Entonces, el pastel que vamos generando cada año, sí, o sea, lo que nos toca a cada quien en promedio, va creciendo muy lentamente, y en estos 5 años va a crecer cero por persona. 2, somos un país muy desigual, históricamente. Entonces, si tú combinas un pastel que crece poco y una desigualdad que sigue siendo alta, la única resultante es que la pobreza es alta, alrededor del 45-43%. Entonces, esa es parte desde mi punto de vista, de la razón. Y en este mismo sentido de la pobreza en México, los malos indicadores. Fíjate que una de las cosas que yo siempre me he cuestionado es qué antecedente tenemos, y cuando lo comparamos, lo cual siempre es odioso con otros países, pero hay que hacerlo. ¿Cuál es el antecedente cultural que tenemos, ¿no? Desde un corporativismo que se vino a afianzar en la época posrevolucionaria, donde estábamos acostumbrados a una verticalidad, una institucionalidad de las cosas. Luego, cuando hablemos de salud, un estado dador, que le llamo yo, donde físicamente, literalmente te quieren dar las cosas en la mano. Que no hemos aprendido, tal vez, y ahí yo no soy un experto, pero a consolidar una democracia participativa donde todo el mundo opina
opine y diga y dicte, sino que estamos siempre esperando a recibir cosas. En ese sentido, sucede lo mismo al revés, también con las obligaciones. Y vemos cómo hay un déficit fiscal terrible, gente que no quiere contribuir, que no quiere definitivamente cumplir con sus obligaciones fiscales. Y al final del día, no lo sé, pero como un statu quo en el cual, bueno, pues así es como nos tocó y así permanecemos. Yo sé que suena odioso estar hablando de estas cuestiones Sí, que bueno. son culturales y a veces son tan personalísimas, pero son de esas cosas donde, bueno, pues tú tienes estas leyendas que no son leyendas, ¿no? Cuando el mexicano migra empieza a tener otros patrones de conducta y cumple las reglas y paga sus impuestos y no sé qué, y aquí en México no. Y creo que es lo que nos tiene agarrados en tantas cosas tan icónicas como la educación, como la salud, y bueno, y que con una mala administración de los recursos públicos ha acabado en un déficit de seguridad también Bueno, espantoso, ¿no? ahí estamos y me da mucho gusto que traigas la cultura a la mesa porque como que decimos cultural, la gente tiende a pensar que cultural quiere decir que es genético, ¿no? Que lo llevamos dentro. Y no, la cultura es el conjunto de comportamientos y actitudes frente a diferentes situaciones, en particular frente a la ley. Pero bueno, son dos saques sobre una parte cultural, una parte de, digamos, de cómo se miden el bienestar, este pastel que crece muy poquito, ¿sí? Entonces cada vez nos toca menos, que bueno que dices que per cápita, porque hemos empeorado. Cuando se dice, pues ahí vamos, ¿sí? No, per cápita estamos mucho peor que en el 2018. ¿Te parece? Pero, a ver. Si pongo, o sea, hablando de esto, este ejemplo cultural Sí, de lo que nos ha... claro, el chiste es dar lo ejemplos. que Javier decía es, para muchas personas, el tema de dar, o sea, que nos den y demás. Y del otro lado del gobierno también. Entonces, por ejemplo, en el caso social, María Amparo, desde que se crea la Sedesol, más o menos, en el 92, se crea una secretaría para dos cosas. Para atender a la población en pobreza, que está bien, está bien, tiene lógica. pero fíjate, para atenderla, y dos, para posicionar a un candidato a la presidencia. Entonces, surge de un proceso político. Y eso ha generado, desde mi punto de vista, que entonces buena parte de la discusión sobre reducir pobreza no es sobre crecimiento, no es sobre productividad, no es sobre creación justicia y empleos, es dar lana y dar programas. Ahí voy porque te me estás adelantando, pero es un buen ejemplo, hay que regresar a eso. El apunte porque me picaste, ¿sí? Estamos acostumbrados a recibir. Sí. Somos, dirías tú, Javier, un país de aspiración de ser derechohabientes, pero no obligacionavientes. Pero por supuesto. Y mira, ahora sí, me dices que nos adelantamos y creo que tú te adelantaste otros 3, ¿no? Ya voy a pobreza. ¿Cuál es el problema cuando hablamos, ya regresaremos al tema, sobre la cobertura financiera en salud? Sí. Que estamos acostumbrados, no voy a decir genéticamente, pero así nacemos ya con este sello, en el de que no debemos aportar nosotros para la salud. Mucho más ahora, en estos tiempos en los que nos han querido meter con calzador el hecho de que tenemos que la salud debe ser gratuita, etcétera, lo cual no ocurre en ningunos lugares del mundo, ¿no? Pero lamentablemente tú llegas a ver siempre este sentimiento. La gente que trabaja, para empezar, no quiere aportar nada más porque ya le están descontando el seguro social. Bien o mal, justo o no, en parte tienen razón, pero tienes la mitad del resto de la población que no aporta absolutamente nada, y si tú tomas en cuenta además la gente que no paga impuestos, imagínate nada más la carga social que existe ahí en la cual se le tiene que dar este beneficio. Y entonces yo creo que lo que responde a tu pregunta es gente que está acostumbrada a que denme las cosas, pero de ninguna manera voy a pagar un peso más por esto, lo cual nos va a poner en un dilema. Porque lo único que va a suceder en muchos de estos casos es que va a empeorar la situación económica y la gente va a tener algún día que empezar a desembolsar. Curiosamente, hoy ya lo está haciendo. Y ya lo está haciendo también en educación, Javier. Es pero correcto. Te me estás yendo ya, como a la mitad sí. del programa. Regresamos a la pobreza en general, que luego la vamos a relacionar con la salud y con la educación. Tenemos diferentes tipos, la pobreza extrema, la pobreza por ingresos, etcétera, pero
Veo yo que en pobreza extrema, que ustedes, los especialistas, definen como aquello que no te alcanza ni siquiera para pues para la canasta básica, De alimentaria. supongo yo, y tenemos ahí a 38% de la población, Gonzalo. Miren, ingresos más o menos 38%, en la pobreza extrema más oficial es alrededor del 9%, ¿no? Pero sigue siendo... ¿Cuántos millones de habitantes o de mexicanos y mexicanas estamos hablando? Pues mira, es alrededor de unos 20 millones de mexicanos. Es que es un país. La pobreza extrema es la población que no tiene ni por el lado del ingreso lana suficiente para una canasta alimentaria mensual y que además tiene al mismo tiempo 3 carencias sociales, que ya puede ser carencia de educación o de salud o de vivienda o de seguridad social. Entonces, le va mal a la gente de pobreza extrema por el lado del ingreso y por el lado del acceso a servicios básicos que son derechos, incluyendo la salud, por ejemplo, ¿no? Y en pobreza, sí, dejemos extrema y laboral y etcétera. En pobreza, ¿cómo estamos con respecto al pasado? Como quieras, al pasado reciente, esto es cuando sale el presidente Peña Nieto, o si quieres más atrás, desde que mide la pobreza Coneval. ¿Cómo vamos? Déjame darte 2 respuestas, tratando de ser breve. Uno, si me preguntas de 2018 al 2022, que es la información que tenemos, la pobreza se ha reducido cerca de 5 millones de personas. La pobreza extrema se ha incrementado en 400,000 personas. Correcto. Entonces, uno puede analizar la pobreza, porque lo hemos analizado desde el 90, y a veces sube y a veces baja, y decimos, ¿y por qué sube y por qué baja? La segunda respuesta, María Amparo, es, si tú ves una gráfica de pobreza de los 90 al 2022, sí, tú ves una pobreza que a veces sube, a veces baja, a veces sube, poquitos. A veces baja. Y ves prácticamente que no ha cambiado. Sí. Depende de la coyuntura. Si llega la pandemia nos va mal, si mejoramos un poco nos va mejor, si llega el error de diciembre nos va mal, si nos mejoramos con el TLC nos va mejor. Entonces, mi preocupación, más allá de que sube y baja, es no hemos logrado como país arreglar las cosas económicas, políticas y sociales para que la pobreza pueda bajar de manera contundente, como ha pasado en China o en la India en su momento. No hemos logrado ese proceso. Tu opinión de por qué no hemos logrado, después de que tantos presidentes se lo han propuesto, no solamente lo han hecho como una promesa de campaña, yo creo que hay presidentes que sí han querido, vaya, cualquier presidente querría acabar con la pobreza. ¿Por qué esto no salimos de ese círculo vicioso de la pobreza o la trampa de la pobreza? Yo creo que por un atavismo que tiene que ver es un atavismo ideológico seguramente y tiene que ver con los gobiernos que hemos tenido. Bueno, toda la parte revolucionaria hasta donde terminó el PRI era precisamente esta cuestión del gobierno que daba las cosas, que creaba, que tenía este corporativismo, que tenía la CNOP y ¿cómo se llama? Y estos grandes sindicatos y etcétera, ¿no? Después tuvimos una parte en donde como que se intentó tener una modernización y empezar a tener mucho más planta productiva y la iniciativa privada participando. Y a la larga hay que ver cuáles son los motores de la economía. Si queremos que la gente salga de la pobreza o que empiece a tener más bienes o que empiece a incrementar sus ingresos, pues necesita fuentes de trabajo. Y creo que hemos siempre castigado esto, ¿no? El ver como algo malo que existan fuentes de empleo, que existe iniciativa privada, ya no se diga en esta administración. Aquí sí se rompió absolutamente con todo, ¿no? Entre menos se incentive esto, por más que en el discurso lo digan que quieren tenerlo, vemos cómo hay obstáculos precisamente para que la gente pueda crear una empresa, por muy básica que sea, o para que las empresas puedan crear más empleos, ¿no? O para que estos puedan ser mejor redituables. Entonces, si tú no tienes esa capacidad, ¿cómo puede ser que la gente empiece a tener mejores ingresos o empiece a tener un mejor nivel de vida?
quiero decir, y no lo sé, o sea, Gonzalo es el experto en ello, pero a mí me da la impresión que en un periodo que tuvimos, por lo menos en la primera parte de este siglo, empezamos a tener un poco más de fluidez en cuanto a los ingresos, la población se sentía más cómoda, vimos gente que, no quiero traer a colación el gobierno de Fox o algo así, pero era donde empezaron a tener mucho más créditos para la vivienda, la gente se hizo de pequeñas casas, etcétera, como que veíamos que iba a empezar a correr esto, ¿no? Y de repente otra vez nos empezamos a tropezar. Pero, oye, habla de ingresos, ¿sí? De ingresos y de salarios. ¿Qué hacemos si ahí está la base para acabar con la pobreza? ¿Qué hacemos en un país en el cual 5.5 de cada 10 mexicanos están en la informalidad? Más allá de que vamos a ver que esos no tienen acceso a la salud y demás, pero nada más en términos de los ingresos, ¿cómo le haces? Mira, decíamos al principio, la pobreza depende de muchas cosas que no hacemos bien, incluyendo la falta de crecimiento, Sí. la falta de creación de empleos y atrás de ello la falta de inversión y la falta de productividad, ¿no? Atrás de eso podemos hablar mucho de qué podemos hacer. Tiene que ver con educación, tiene que ver con incentivar a la iniciativa de las personas. Estoy cuidando, de usar, de la iniciativa privada, porque cuando tú conjuntas esas dos, parece que hablas del ogro, ¿no? Me parece, como decía Javier, increíble que este gobierno, otros en el pasado también, digan, la única iniciativa que es buena es la mía, la del gobierno y la del presidente, ¿no? Cualquier otra iniciativa, déjate privada, hasta de sus ministros, secretarios, no es la mejor. Entonces... Bueno, perdón, ¿qué pasó con el plan de desarrollo de Ursúa? El uno, el primero que entregó, ¿no? Entonces, en algún programa hablamos de eso. Sí me parece increíble el desprecio de la iniciativa de la persona y de las personas a cambio de, como decía el presidente, a la población en pobreza, así lo dijo además, como a las mascotas hay que darles de comer. Esa es la frase del presidente. Sí, una frase tremendamente ofensiva. La visión de la política social del presidente es, hay que dar lana porque te lo van a agradecer. Entonces, lo que hemos visto de política social... Y lo dijo, y se va a traducir en votos. Ellos no te traicionan. Exactamente. Entonces, me parece bien interesante. Con esto que me estás diciendo, yo tengo he querido preguntártelo aún digamos, cuando nos vemos. ¿Es lo mismo política social que un conjunto de programas sociales? O sea, Sembrando Vida, Construyendo el Futuro, Becas del Bienestar, Universidades Benito Juárez, etcétera, etcétera. ¿Eso es una política social? Porque para mí política social es otra cosa. Sí, esa es una visión muy chiquita de la política social. Y yo decía, la creación de la Sedesur en el 92, con sus nombres que han cambiado, se llama Bienestar, en buena parte progreso. Tiene la culpa de eso. Porque como es de la Secretaría de los Pobres, a los pobres hay que darle programas sociales, ¿no? Hacienda que se trata y economía que habla del PIB, eso es otra cosa, eso no es para los pobres. Que ellos crezcan, que ellos... Entonces, hemos generado un conjunto de programas sociales con los cuales queremos darle la vuelta a la pobreza, dándole aquí una lana a los adultos mayores, otra lana a los jóvenes. El conjunto de esas cosas es una partecita de la política social muy chiquita. Te doy un dato. Del 2008 a 2022 se han gastado 17.5 billones de pesos en programas sociales. 17.5 billones. Y la pobreza en ese tiempo aumentó de 50 a 53%. ¿Nos puedes ayudar a dimensionar qué es 17 billones? Yo creo que ni tú ni yo, sabemos, o sea, en términos... En un fin de semana no los veo. No, bueno, no. Pero, digamos, más allá de la dimensión, María Amparo, hay que repartir lana, porque la pobreza es repartir lana, pero en el fondo, lo que estamos diciéndole a la gente es, quiero que me aplaudan y voten por mí, y por lo tanto, pues dar lana. Y luego cuando tú combinas lo que hace el gobierno federal con lo que también hacen los gobiernos estatales y municipales, pues todo el mundo quiere venir. O como tú decías, si la Secretaría A da una lana a los X,
la Secretaría ve cómo se va a quedar atrás, entonces creas también. otro programa parecido y tenemos estos montos y la pobreza casi no cambia. ¿Tú qué opinas de las transferencias en efectivo como método para que la gente salga de la pobreza? Bueno, no van a ninguna parte. Primero que nada porque no existe ninguna evidencia que yo sepa en que la gente va a utilizar ese dinero en lo que debe de, en lo que debería de ser. Pueden utilizarlo en cualquier otro tipo de cosas. Número uno, ¿no? Número dos, porque creo que desincentiva precisamente la iniciativa, esta iniciativa personal o privada, o como se llame, de poder crear, el poder emprender, esa palabra que también se ha satanizado mucho, Sí. o sea, ser un emprendedor o un empresario, no sé qué. O Sino que aspirar. simplemente, ¿sabes qué? Va a ser el mismo colchón. Hablabas de la economía informal, ¿no? ¿Por Sí. qué debería yo, si tengo la vía fácil, entre comillas, de tener mi propio negocio informal donde no declaro nada, donde puedo hacer, brincar de trabajos y no decirle nada a nadie, ¿por qué tengo que formalizarme? ¿Por qué una serie de vendedores ambulantes deberían quitarse de la banqueta y pasar a la plaza comercial donde ahora van a estar censados y van a tener orden? Pues eso no te incentiva nada. Bueno, si además de eso me van a dar un dinero a través de una tarjeta o además de un algo, pues yo lo único que tengo que hacer es afiliarme, decir que sí y voy a tener ese ingreso, ¿no? Ahora, todo esto está igual, mejor o peor que cuando inició el sexenio, porque iniciamos con mucha esperanza, ¿no? El presidente de los pobres. Primero los Yo les pobres. pregunto si esto se refleja, uno, en la política y dos, en los resultados de una política. Es muy difícil Antes decir de educación blanco y negro, porque hay matices siempre. Mm. Desde mi punto de vista, los pecados de la política social de hace muchos años, dar lana, ser electorera, no pensar en cosas más allá de la Sedesol, como el Sí. crecimiento, esos elementos han empeorado en ese sexenio. Y lo vemos, tú decías, la política social es dar lana, en este gobierno sí. Es Es solo dar lana. Y te pongo un ejemplo muy concreto de cómo eso es insuficiente. Me parece que para alguna población darle apoyo es importante. Sin Digo, duda. veámoslo en nuestras familias. Hay Si en que- nuestras familias extendidas hay alguien que no la pasa bien, uno tiene la justicia de apoyarlo. Lo que no se puede es solamente apoyarlo con lana porque eso es insuficiente. Te pongo un ejemplo. Las estancias infantiles. Ujú. ¿No? Yo puedo decir, oye, ¿qué pasaba en el pasado reciente? Era apoyo a la familia para que pueda pagar la estancia, la guardería, Y que la y madre- apoyo a la guardería, porque si no, no existe el servicio. Si yo dejo de apoyar el servicio y nada más le doy la lana a la madre, los 800, 900 pesos, pues te lo va a agradecer, lo va a usar en algunas cosas, pero cuando quiera salir a comprar el servicio de guardería, no va a existir. Claro, a ver, ese Entonces- es un problema de rendición de cuentas, ¿no? Antes, entiendo, en Progresa, por ejemplo, se les daban las becas, pero había un sistema, una red que checaba que tus hijos fueran a la escuela y si no, te quitaban la beca. Ahora simplemente te hacen la transferencia y no hay un monitoreo de qué haces con ese dinero. Te pongo otro ejemplo, pues muy dramático desde el lado de la mujer. En vez de los centros, digamos, para las mujeres que Violencia, sufren de violencia intrafamiliar, ¿sí? En vez de darles estos centros de ayuda a los que ellas podían acudir, ahora también les dan 800 pesos. Entonces, ¿qué pasa? Pues el marido las sigue golpeando y aparte les quita esos 800 pesos. Entonces, ¿cómo hacemos esto de entre las transferencias que, como dice Gonzalo, sí alivian, y hay que aliviar a la pobreza Algunas extrema, personas. pero no te ayudan a superar esa pobreza extrema? Mira, vamos a ponerlo, ya sé que al rato íbamos a hablar de educación y de salud, pero Sí. hablando de educación, para mí hay algo que es realmente dramático. Tenemos una población infantil que, según la encuesta en Sanud, tiene índices de desnutrición y de anemia y todo. En algún momento, una idea que me pareció genial, porque esto ocurre en todos los estados de bienestar del mundo, le daban de desayunar a los niños. Estaban los Y aquí desayunos también. escolares, ¿sí? Y de repente quitamos los desayunos escolares. ¿Por qué?
quién sabe, ¿no? Seguramente que yo personalmente todavía me cuestionaría el valor nutricional y quién los fabricó. Esa es otra cosa. Pero por lo menos, tú sabías que había un estándar, que los niños iban a llegar con algo. Hoy nos estamos quejando de los índices de obesidad, etcétera, porque pues, los niños están desayunando lo primero que se encuentran o lo que les da la familia o lo que más, pero no estamos cuidando algo, ¿no? Dicen que en todo el mundo una premisa básica es que la escuela tiene que ser un sitio donde el alumno esté mejor que en su casa. Los alumnos más pobres que no tienen un baño van a encontrar un baño limpio en su escuela, que no tienen agua van a encontrar agua en su escuela, un ambiente seguro, cómodo, y aquí es completamente al revés, ¿sí? Aquí le empiezas a quitar cosas a esto. ¿Cómo puede entonces considerar que sale de la pobreza un niño que llega a una escuela donde no tiene una banca para sentarse, donde no hay un excusado que funcione, donde no hay luz, donde no funciona la antena para la telesecundaria, etcétera? Es absurdo, ¿no? Antes de pasar ya a educación y salud como dos temas en los que es importante centrarnos, Gonzalo, tú me has enseñado siempre la importancia de la focalización de los programas. Entiendo que en el pasado había una mayor focalización porque había un respeto por lo que es una política pública, ¿no? Un diagnóstico, alternativas de solución, restricciones presupuestales y ya tomas la decisión. Ahora todo eso con el desprecio de la ciencia, de la tecnología, de la preparación, del expertise, pues así ya no se toman las políticas públicas. ¿Qué ha pasado con la focalización de estos programas? Hay 7 emblemáticos que se llevan el 85% del dinero que tú nos hablabas. Se debe de focalizar. Y la segunda, la universalización. La gran paradoja de un gobierno como este, María Amparo, es que el lema de primero los pobres no ha sucedido. Los más pobres hoy están peor que hace 5 años. Con datos, ¿eh? No es porque... O sea, la pobreza extrema aumentó, están ahí los más pobres. Y ahorita vamos al tema de salud y luego, ahorita, por supuesto, acabando esta Javier reflexión, es el experto. Yo tengo algunos datos sobre lo que pasó en salud por deciles de ingreso. Entonces, lo que ha pasado es que la focalización, entre otras cosas, la focalización, ¿qué quiere decir la focalización? Quiere decir tratar de ir a los más pobres para darles estos apoyos sociales, ¿no? Sí. Poquitos, muchos, es tratar de hacerlo que lleguen a los más pobres. ¿Por qué? Porque eso no es fácil que suceda. Si yo digo, todo en la ley, todo mundo tiene derecho a la salud, todo mundo tiene derecho a los adultos mayores, lo que sea, está todo dar. Nada más que una cosa es que esté en la Constitución o en la ley y otra cosa es que los más pobres tengan acceso claro a eso. De hecho, en buena parte están en pobreza porque no lo pueden hacer fácilmente. Y por lo tanto, cualquier política social, aunque sea universal, tiene que focalizar, porque si no focaliza, no es universal, ni es justa. O sea, incluso los adultos mayores, podemos discutir si tiene que ser o no universal el apoyo de los adultos mayores, podemos discutir eso. Si esa política universal de adultos mayores no se focaliza, no es universal. Pero a ver, es regresiva esa política. Y lo que pasó en 5 años, María Amparo, cuando desaparece Prospera, que era el programa que más llegaba a los más pobres. Hoy, que tenía sus dos componentes. Te doy un dato. A las familias más pobres, el 70% de ellas decía hace 5 años que recibía un programa social. El 70% de ellas. Hoy lo reporta el 45% de los más pobres. ¿Y por qué nos dice López Obrador que 9 de cada 10 hogares reciben básicamente porque él miente todos los días, por tanto es otra mentira. O sea, 45% recibe un programa social. De los más pobres. De los más pobres. El 70% hace 5 años decía que lo recibía. Hoy el 45%. Quiere decir... O sea, 25% menos. Que reciben un programa social. ¿Por qué? Porque la focalización se movió de los más pobres a los menos pobres. El adulto mayor es un buen ejemplo, ¿no? Los papás de muchos de nosotros reciben adultos mayores y no me parece que estén en el decil más bajo del ingreso. No, hombre, ¿no? Estás en el... Entonces, descobijaste al primer decil al más pobre,
Descobijaste a las becas de los niños en primaria y se las diste a alguien más. Que no lo con necesita con o más que... ingreso. Así eso fue lo que pasó. ¿Tú quisieras hacer algún Los apunte niños no para votan, irnos ya a salud? Los niños no votan. Entonces, Claro. pues, ¿para qué les das Entonces, lana? ahí vamos. Miren qué buena reflexión, los niños no votan, ¿sí? Ni traicionan. ¿Algún apunte y nos vamos ya a tu nada tema, más Javier? vaya, Salud. un ejemplo de cómo esto tampoco es nuevo, ¿no? Recordarán cuando desapareció la televisión tradicional y llegó la televisión digital y no sé qué, Sí. que entonces el gobierno empezó a dar televisiones A cambiar, digitales sí. y a cambiar Sí. televisiones, Se me ¿no? había olvidado. Y llegaron en ese momento con mi mamá, que en vez de 80 y tantos tendría 70 y tantos años en ese momento, y llegaron a hacerla, a firmarle, levantaron un censo y le dieron un vale por una televisión. Y al final, pues bueno, fue por una televisión flamante y nuevecita y todo, pues que se convirtió en su segunda televisión y mi mamá tenía una televisión mejor, ¿no? Y hay que decirlo, ya estoy balconeando a mi mamá no necesitaba otra Claro. televisión, ¿no? Y me van a decir, ¿y por qué fue por ella? Pues porque si no, esa televisión iba a acabar en manos de quién sabe quién, Claro. ¿sí? A ella le dieron un vale por una televisión, fue por una televisión. Bueno, y en este caso fue un vale, pero en el caso, por ejemplo, de adultos mayores, dices, ok, o sea, no lo voy a cobrar, ¿sí? Porque no lo necesito y mejor que se vaya a otro lado, pero resulta que no sabes a dónde se va Uy, se va a ese cualquier dinero y Es mejor correcto. lo tomas y se lo das, como tú decías, a algún familiar, a algún conocido que lo necesite. Bueno, perdón, Vamos, es que esto suena casi a caricatura. Ahorita que recuerdo, recién comenzaron a vender las vacunas de Pfizer en las Ajá. farmacias, sacaron a la gente, le estaban entrevistando afuera de una farmacia y recuerdo muy bien una señora, un poco en mofa, saca su tarjeta del bienestar y dice, estas vacunas no me las ponen ellos, así que voy a agarrar mi dinero del bienestar y con ese dinero del bienestar me voy a comprar la vacuna. Vamos a eso. A ver, Javier, ¿por qué es realmente un interrogante? ¿Por qué este gobierno optó por desmantelar el sistema de salud en México, que bien o mal iba progresando? En este país, el Seguro Popular, creo yo, fue un gran avance y hoy, si no me equivoco, pero si me equivoco tú me corriges, pasamos de 30 millones de personas sin acceso a la salud a 50 millones. ¿Por qué desmantelar ese? Cámbiale el nombre si quieres y ya no le llames Seguro Popular y ahora llámale Seguro Obradorista, como tú quieras. Pero ¿por qué desmantelan? ¿Por qué una decisión tan irracional y que ha rendido los resultados que ahora nos vas a dar? Mira, podemos hacer grandes análisis de muchas cosas. Yo creo que una cosa que sí tenemos que tener como común denominador siempre en mente es que los gobiernos pueden ir y venir, pero la salud siempre se mantiene. La salud es una de esas cosas constantes en política que son inamovibles. Vaya, de hecho, tú puedes tener un ministro de salud, un secretario de salud del estado que quiera, pero porque la salud como que es algo científico, casi matemático, que no hay que moverle. Va hacia un solo lugar. Y vaya, y lo vimos mientras tuvimos esta alternancia de PRI, PAN, PRI, no sé qué, la salud de todos modos iba hacia un solo lugar, ¿no? Y por más que tratas de analizar cuál fue el fenómeno que hizo que de repente demolieran, porque esa es la palabra, el sistema de salud, vamos a llegar a una verdadera vulgaridad por ideología. No hay otra respuesta, no hay un análisis serio, no hay nada que tú me puedas decir, mira, ya nos presentaron estos datos donde se vio que no había acá. Fue sencillamente ideológico. Desde el año 2007 aproximadamente, hay escritos, en ese momento la doctora Sacristina Laurel de la UAM Xochimilco, del entonces jefe de gobierno López Obrador o algo así, en contra del Seguro Popular. Y esto es algo que traía desde un punto de vista verdaderamente ideológico. Venía del gobierno de Fox, venía de Julio Frenk. ¿Cuál es la ideología que sustenta este desmantelamiento? Dos cosas básicas. Bueno, primero que nada ya ves el lema. No es seguro y no es popular. Bueno, eso para empezar es un disparate que no entiendo de dónde venía. Pero son dos cosas. El seguro popular no entendido como un sistema de financiamiento a la salud y como ocurre en muchos lugares del mundo, incluyendo Dinamarca, como una aportación voluntaria que yo doy para poder tener mi salud. Eso no se concibe dentro de esta ideología, porque es un estado dador, un estado de corte
no me gusta ni siquiera decirlo socialista, en donde yo te tengo que dar las cosas. Es un mal entendimiento en que el que yo garantice tu acceso a la salud significa que te lo voy a dar físicamente. No, no funciona así. Sí, lo dicen en Canadá. En Canadá eres financiado por el gobierno, entregado por la iniciativa privada. Así es como está escrito el sistema de Canadá. Aquí es precisamente lo contrario. Exacto. Todo lo que recibes va con el sello de la 4T. Entonces, ¿no? esa es una parte, ese malentendimiento. Y la otra era precisamente ¿por qué no voy a tener yo el control completo sobre la situación? ¿Qué es lo que estamos viendo el día de hoy? Una recentralización, no es federalización. No sé, ¿por qué inventa el presidente palabras que no son? Federalización es lo que teníamos antes, ¿no? Ahora tenemos una centralización de las decisiones y de los recursos para la salud que nos van a llevar a la época echeverrista. O sea, súbitamente nos retrocedieron 40 y tantos años. 40 y tantos años. En la administración de salud. ¿Cuáles dirías tú que son los 3 principales retrocesos en materia de salud? Mira, yo creo que ha habido varios errores de este gobierno, varios. Para mí, Javier, seguramente el peor ha sido el de salud. Claro. Es el error más grande porque es un atentado contra la población y los más pobres. Y la vida de los más pobres. ¿eh? Y contra el patrimonio. Entonces, el patrimonio se pierde por salud. De acceso, en materia de abasto de medicinas, que ahorita vas a hablar, Ahorita vamos. en materia de vacunación, como nos han dicho recientemente, en materia del manejo del COVID, por donde la veas, ha estado todo mal contra la población más pobre. Autoritarismo del presidente, posiblemente población, los trabajadores, los funcionarios de la Secretaría de Salud, que o son incompetentes o no le pueden decir que no al presidente, porque el presidente tiene buenas, o las dos cosas, tiene buenas, dice, pues tengo una gran idea, ¿por qué no hacemos un tren? ¿Y cómo están los datos? ¿Por qué no hacemos una refinería? Una megafarmacia. ¿Por qué no hacemos una megafarmacia? ¿Por qué no destruimos el Seguro Popular, que como decía Javier, básicamente es porque era del PRI, del PAN? Lo mismo que pasó con Progresa. Con el programa Progresa pasó lo mismo. Dime, ¿en dónde están los datos mostrando los problemas? No, pues es que como son de los de ayer. Y ¿sabes qué? Perdón, Gonzalo. Datos también que se inventaron. La famosa gran corrupción. Entonces, esta gran corrupción la alegan como, no, es que había malos manejos, sí. Y lo han reconocido todos los ideólogos del Seguro Popular. Una de las cosas que faltó, o a lo mejor fue un exceso de confianza, de candidez o lo que sea, pero lo que faltó fue un sistema de seguimiento, fiscalización y auditoría. ¿Y qué es lo que pasaba? Que sí, tú tenías verdaderos impresentables como un exgobernador de Veracruz o de otros estados que se estaban robando y sirviendo con la cuchara grande. Sí, si hubiera que volverlo a hacer, hoy habría que poner unos sistemas draconianos de gestión y punto. Pero bueno, es lo que dice el propio Julio Frenk, ¿no? Sí. O sea, hay que mejorar el Seguro Popular, pero no hay que desaparecer el Seguro Popular. Me sorprende mucho una cosa, Javier, y tú, especialista en programas sociales. Cuando hablamos de los programas, es el programa de los adultos mayores, es el de las becas de bienestar, ahora entramos, es el de Sembrando Vida, es el de Jóvenes Construyendo el Futuro. ¿Por qué no hay un programa de salud? Te voy a decir por qué, perdóname. No hay. Perdone. Esto fue muy icónico, me llamó muchísimo la atención al principio de la administración, porque lo quiso poner en esta palabra de bienestar. Automáticamente, y fíjate, de repente tú tenías al verdaderamente inepto Juan Antonio Ferrer a cargo del INSABI, que a la larga era quien administró los recursos de la salud. El dinero de la salud pasó a algo que tenía un apellido llamado bienestar, porque para esta y la visión de esta administración, la salud como un ente de, vaya, todo lo que dicen los expertos en salud y al final de un servicio médico, perdón, yo siempre digo que hay un gran componente, aunque no lo es todo, de un servicio médico, no pasaba por la gente que sabe de salud, sino tenía que pasar por un administrador de algo que es el bienestar, que otra vez tiene una gran ideología arriba, ¿no? Este estado que te abraza, que te da, sin mí no estás vivo, y este bienestar incluye tu salud.
Así de sencillo. Tú lo puedes ver cuando empiezas a rascarle a los orígenes mismos del Seguro Social. Es el mismo Seguro Social que tenía parques de Claro. béisbol, que tenía centros vacacionales Pero era como para aquellos que no Huastepec, estaban en la que formalidad. tenía teatros, etcétera. Entonces, el Seguro Social no solamente te daba una atención médica, sino que veía que no te fuera a faltar dinero nunca en tu pensión, porque pensaban que iba a alcanzar para todos y que te iba a dar todo. Bueno, esto fue desmitificándose, decir, bueno, ¿qué es lo que quieres tener? Decídete, ¿no? O sea, un gran aparato que te dé todo y que te vuelva Bueno, feliz eso es o lo que que te dé viene servicio en la médico, nueva ¿no? reforma, porque ya teníamos el derecho a la salud, pero ahora es el derecho a la salud, a las radiografías, en fin, Sí. integral. Yo creo que en la ingenuidad del presidente, decía, ¿por qué no hay un programa de salud? Así como vamos a darle... Sí, no Yo creo que hay. la ingenuidad fue, voy a cambiarlo todo, porque todo estaba mal, había corrupción en todos lados, y lo voy a cambiar. Y esa iniciativa privada que estaba metida era corrupta. Igual que en el aeropuerto, ¿eh? Igual que en el De aeropuerto. acuerdo, pero Entonces, no invirtió en salud. no, bueno, Desinvirtió no. y hay subejercicio. Desinvirtió. Pero antes, no se ha probado la corrupción. Estamos por No, terminar claro, esta administración y no veo una persona son tras los las dichos rejas. del presidente Sí. en el aeropuerto, en los sistemas de salud, En la obra en pública, Prospera, en la educación. son los dichos del presidente. Ujú. Entonces, en eso se escudaron y desbarataron el Seguro Popular y pusieron una cosa que nadie entendió, ni ellos, el INSABI. A ver, una cosa muy... Yo le dije a Hugo en su oficina, ¿A Hugo López Gatell? Hugo López Gatell, oye, ojo con esto, el presidente dice que va a quitar el Seguro Popular y va a poner otra cosa. Yo te voy a decir, con mi experiencia, que si la gente no sabe a dónde ir, te va a aumentar la carencia y te va a aumentar la pobreza, porque la gente no sabe a dónde ir. Te lo digo desde ahorita para que tengan las previsiones, maestro. O sea, le estabas diciendo, en algún sentido estás privatizando la salud porque ahora la gente tiene que gastar de su ingreso en salud. Si no le da certidumbre a la gente de su afiliación, porque esto no es el NHS de Inglaterra, No. todo el mundo sabemos que... No, aquí si no tienes la credencial del IMSS, no puedes No ir a otro puedes. lado. Hay una parte muy, Oye, perdón. es que se nos va a acabar el tiempo y no puedo Dime. quedarme sin la pandemia, ¿sí? La pandemia es una ocurrencia, nos vino de fuera, es un evento externo, pero el manejo de la pandemia sí da cuenta otra vez de un manejo ineficaz, irresponsable y me atrevería a decir hasta criminal, cuando tenemos cifras de 800 o 900,000 muertes en exceso. ¿Pudo haber sido distinto el tratamiento de la pandemia? Completamente. Una cosa va a quedar siempre clara. La pandemia no fue culpa de este gobierno. Por supuesto que no. Lo que sí fue culpa de este gobierno fue una pésima, mala gestión de la misma. Primero que nada, esto se debió haber hecho previendo bastantes cosas. Y obviamente, primero que nada, por una ignorancia y una inexperiencia, hoy vemos que el 90 y tantos % de las cosas que Hugo López Gatell decía no tenían nada que ver con la realidad. Él fue el primero que desaconsejó que se tuvieran pruebas de detección para algo tan simple como, y eso está en la página 1 de cualquier libro de epidemiología, si tú no estás detectando una enfermedad, si no sabes quiénes están enfermos, ¿cómo la vas a comenzar? Comenzando desde ahí. 2, porque comenzaron a buscarse las maneras más baratas, hay que decirlo, de querer salir adelante. Recuerdan cómo teníamos un grave problema con las compras de los equipos médicos, que además nos tomó junto ahí con sí pegado. se probó la corrupción, porque en ese momento teníamos, en 2019, tuvimos el problema del desabasto, que se nos juntó con alguien que no sabía comprar y no podía comprar, justo cuando tuvimos un grave problema en la que rescatábamos cosas. 3. No sabíamos y había corrupción, ¿eh? Sí. Porque se compraba, no solamente no sabían comprar, sino compraban a precios
que no eran Bueno, precios de cuando se mercado. desesperaron, empezaron a decir cómprenle a quien A quien sea. sea. Y el día de hoy está comprobado con datos del Instituto Farmacéutico que hemos comprado menos, hemos comprado más caro y hemos comprado Claro. mucho más Peor opaco. calidad. 7 de cada 10 compras están siendo con adjudicación directa. Pero hablando específicamente de las vacunas, el manejo de las vacunas fue, ahí sí es donde podemos hablar casi de algo criminal. Totalmente. Primero que nada, a Hugo López-Gatell nunca le gustó que se vacunara, nada. Y tuvimos y sabemos, nosotros tres seguramente tenemos historias de adentro del círculo rojo de cómo el canciller se tuvo que ir por la libre a conseguir las vacunas y que hubo pleitos intestinos y todo. Podemos hacer una telenovela de HBO de eso sobre cómo llegaron aquí vacunas que no se tenían pensadas comprar. Cómo se decidió no renovar contratos con los fabricantes de vacunas probadas y cómo nos quedamos siempre con un déficit. Y al final de lo que se trató es, pues si nos van a obligar a vacunar y obligar a gastar, le vamos a dar el dinero a la isla de Cuba para que nos traiga las cosas. No me queda claro que Rusia nos haya cobrado, como si Rusia necesitara nuestro dinero, más bien déjenlo para una novela de espías sobre lo que se necesita para obtener vacunas rusas. Pero esa es la realidad, ¿no? Un Entonces, pésimo manejo. Ni equipo, ni pruebas, Ni vacunas. ni lo más barato que era cubrebocas. Una mención sobre el programa de vacunación, no del COVID, sino nosotros éramos ejemplo mundial, ¿sí?, de las cartillas de vacunación para toda la población. Eso Como está también se acabó. El análisis que ustedes ven, conocen, pues en 2019 no pudieron, se les olvidó, no quisieron gastar en vacunas para niños. Para niños. Y 6 millones de niños se quedaron sin vacunas. Así nada más, ¿eh? O sea, 6 millones contra lo que se recibió en 2018. O sea, 6 millones menos de niños de quedaron sin vacunarse porque no pudieron, se les olvidó. Realmente digo, insisto en la incompetencia o no sé qué palabra utilizar, Javier. A ver. O sea, realmente es increíble que 6 millones de niños respecto a los años previos se hayan quedado sin vacunar. A ver, necesitamos darle una miradita, nos quedan 5 minutos a la educación, pero claro, es ilegalidad, incompetencia, corrupción, falta de transparencia, todo lo que me están diciendo de salud. Y aquí brincó rápidamente y fue lo que puse en el libro. El problema del desabasto, incluyendo esta parte 2019 de las vacunas, tiene 3 componentes. Ignorancia. Llegó gente que no conocía de la salud ni el sistema de compras y adquisiciones. Ineptitud. Incompetencia, porque empezaron a poner a gente que no sabía qué hacer, a querer inventar y reinventar lo que ya estaba. Pero no vamos a resucitar lo que acabamos de clausurar. Vamos a inventar el nuestro. E ideología. Todo ideología. Hablando de ideología, creo que la nueva escuela mexicana y la educación, en donde también tenemos grandes retrocesos, hay 1.2 millones menos de matrícula, y esto se da en todos los niveles. Habíamos logrado la universalidad en educación primaria y secundaria. Ahora ya no la tenemos ni siquiera en secundaria, tenemos una gran deserción en media superior y en superior, y ha habido un embate contra la ciencia y la tecnología y nuestros nuevos libros de texto. Objetivamente, el gasto igual que en salud, pero en salud sobre todo hubo subejercicios. En educación se le tumba el presupuesto a la educación en un país que quiere salir de la pobreza. ¿Qué pasa con la educación? Estas cosas de las universidades. ¿Tú crees que hay 200 universidades Benito Juárez? No, hombre. Yo fui a visitar 50. No hay. No, y la calidad. A ver, la pandemia además del tema de salud, nos trajo otro problemota con el cual seguimos, que es el de educación, ¿no? No hemos podido darle el énfasis necesario a lo que nos pasó en educación con la pandemia. Si había desigualdades en la educación, se empeoraron con la pandemia porque a lo mejor nosotros podíamos tener un internet más potente, otras computadoras. La gente más pobre no tenía ni electricidad. Entonces, el aprendizaje de los niños fue nefasto y no lo hemos podido recuperar ni a muchos de los niños. Te doy algunos datos muy rápido. Sobre todo con la pobreza.
El rezago educativo creció en 1.5 millones de personas y el rezago en acceso a la salud en 30 millones de personas en 4 años. Te voy a decir quiénes son los afectados. Los más afectados son, en materia de salud, de los 30 millones en total, 8 millones son de los más pobres. 6.2 millones respecto al 18, ¿verdad? Es 2018-2022. De los 30 millones, 8 son del primer decil, los más pobres. 6.2 son del segundo decil, los siguientes más pobres. O sea, la afectación en salud fue de los más pobres, peor a los más ricos. Y en salud y en educación fue lo mismo. De los 1.5 millones, 200,000 fue en primer decil. De los más pobres. 400,000 segundos decil. Así, y los menos pobres estuvieron mejor. Entonces, si no me da tiempo, digo, la peor tragedia, la salud. La siguiente, la educación. Y tengo que decirlo, lo único que me parece que ha sido un acierto es el salario mínimo. Nada más para que no se me olvide, para no... Qué bueno, también lo traía aquí anotado, ha sido un acierto. ¿Qué ves para el futuro, Javier, en materia, si quieres nada más de salud, pero vaya? Mira, yo creo que tenemos un sistema de salud que está demolido, no puedo decirlo de otra manera. ¿Sí? Para recuperarlo, lo que hay que cambiar es la visión. A mí, personalmente, me molesta mucho el típico discurso de tenemos que garantizar un financiamiento y tenemos que la universalidad y el acceso. Perdón, eso para mí es el world peace de las reinas de belleza, ¿no? Más bien, yo lo que quiero que me digan es qué vamos a hacer hoy para un solo indicador, que es la gente no está acudiendo, pese a tener seguridad social, a las instituciones de salud. Eso está en la encuesta en Sanud. Se están yendo al consultorio de la farmacia de la esquina y están las respuestas en la encuesta. Por conveniencia, 57%. Y por cercanía. Hasta que no tengamos un servicio de salud básico, por conveniencia, nivel 1, necesidad. Una mamá que tiene que ir a trabajar, que tiene 2 niños que amanecen con mocos, no puede tomar 3 peceros, llegar a una clínica, hacer una fila, que no haya medicamentos, regresarse, que pierda su día de trabajo. Ella prefiere, con todo y seguro social, ¿sí?, ir a caminar a la esquina, pagar 60 pesos, devolverle los niños a su mamá e irse a trabajar. Lo primero que hay que hacer es asegurar que el servicio médico está cercano a la gente. ¿Cómo lo vamos a hacer? Que lo hagan como en Francia, donde los médicos particulares trabajan para el Estado, pero esa es otra historia. Difiero de prefieren las madres, tienen necesidad. Una última palabra porque se nos acabó el tiempo, Gonzalo. ¿Cómo definirías o cuál es tu diagnóstico final sobre la política social de Andrés Manuel López Obrador o qué país le entrega a la próxima presidenta en materia de pobreza, educación y salud? Bien complicado. Sí, la pobreza bajó, no la extrema. La extrema. La siguiente presidenta va a tener que hacer mucho para recuperar lo que estábamos haciendo en 2017, 18. Ya déjate de mejorar. Y no es que estuviéramos en Jauja ni en Dinamarca, no estábamos muy bien, pues hoy estamos peor en muchas cosas. Entonces sí habrá que hacer mucho en términos de focalización, en términos de acceso efectivo a los derechos, no solamente dar lana, de igualdad de oportunidades, que no hemos hecho absolutamente nada. Y como se acaba el tiempo, pues por supuesto en salud regresar al menos a 2017-18. Y tú, ¿cómo es? ¿Ha habido una regresión en todos estos indicadores de bienestar? ¿Estamos hoy peor que en el 2018? Pero por supuesto. Y podemos verlo. No han salido, porque no nos los han dado, indicadores epidemiológicos y además se nos atravesó una pandemia. Pero nosotros vemos cómo hubo un retroceso hace 30 años en los años que iba a vivir la población. O sea, estamos de 70 y tantos años, habíamos pasado 80 y tantos y nos regresamos a 70 y tantos años ¿Cuántos años de esperanza de vida perdimos? Aproximadamente 6 años de esperanza de vida. O sea, estamos en las cifras de hace 30 años. Pues con este panorama muy desolador sobre indicadores de bienestar nos quedamos. Seguimos con los programas sobre el Estado de la Nación. Muchas gracias al doctor Javier Tello, muchas gracias a Gonzalo Hernández Licona y sigan estudiando, sigan sobre todo proponiendo. Seguimos con los programas de El Estado de la Nación.
verdad mucha Gracias. desolación. Gracias. Y no, Javier. es trágico, en serio. Lo que Y eso que no pudimos celebrar. Es interesante.